Bienvenido a un nuevo curso exclusivo para los miembros del canal en el nivel Loco por mis cursos. Bienvenido al curso de Power BI. Por fin empieza uno de los cursos que más me estabais pidiendo los seguidores de mi canal y los alumnos que tengo en Udemy. Por fin empezamos con ese curso prometido de Power BI. En este curso voy a cambiar la manera de empezar y, al contrario que los otros cursos que estoy publicando, no voy a empezar con una clase en la que a grandes rasgos os explico lo que se va a ver en el curso y algunos detalles sobre el funcionamiento general del curso. Detalles como, por ejemplo, qué versiones de los programas voy a usar, cómo podéis descargar los archivos que uso en los vídeos o cómo podéis plantear las dudas. No voy a empezar así. Voy a empezar por la que suele ser la segunda clase, que es en la que hago una introducción a la materia que se va a explicar, en este caso Power BI. En este curso voy a cambiar el orden y primero voy a realizar la introducción a la temática del curso, porque creo que esta vez es más lógico que primero haga la introducción y luego ya os cuente todos esos detalles. Por ejemplo, en este caso no podría hablar de versiones de programas que vamos a usar sin antes aclarar qué es Power BI, porque estoy completamente seguro que muchos pensáis que Power BI es lo que se conoce como Power BI Desktop y no es eso, o por lo menos no es solo eso. Por lo que, en esta ocasión, por razones como esta que os acabo de comentar, me parece mucho más lógico primero ir con la introducción al tema y así aclarar muchos conceptos sobre Power BI que en general creo que están un poco confusos. En esta clase, que he dividido en dos vídeos, voy a realizar una explicación bastante completa de qué es Power BI, de dónde viene Power BI, para qué sirve y también voy a hablar de la situación en la que quedaría Excel con la llegada de Power BI, ya que hay muchas personas que, en mi opinión equivocadamente, piensan que Power BI sustituirá a Excel. En mi opinión, ya os digo que eso es imposible porque de entrada no son aplicaciones o herramientas que tengan el mismo objetivo, pero como es algo que se comenta y se discute bastante, os voy a dar mi opinión. De Excel íbamos a acabar hablando de todas las maneras porque podemos decir que en parte el origen de Power BI está en Excel, pero de ahí a decir que Excel desaparecerá por Power BI, sinceramente me parece que es hablar por hablar. Pero bueno, enseguida conoceréis mis razones. Y seguramente cuando entendáis qué es Power BI y para qué se puede utilizar, ni siquiera haga falta que os dé mis razones. Entonces, una vez comentado esto, empezamos con la primera parte de esta introducción, en la que básicamente voy a hablar de los orígenes de Power BI. De dónde parte o de dónde nace en parte Power BI. El origen de Power BI lo podemos situar en parte en Excel, ya que algunas de las herramientas que forman parte de lo que se llama Power BI han nacido en Excel. La idea es la siguiente. Microsoft hace ya unos años se dio cuenta que Excel tenía algunas carencias importantes a la hora de extraer, transformar, cargar y analizar datos, y también a la hora de presentar los resultados de los análisis. En general eran carencias que saltaban a la vista, sobre todo si se trabajaba con grandes cantidades de información o se trabajaba con varios orígenes de datos a la vez. Algunas limitaciones claras en ese sentido podían ser las siguientes. Por ejemplo, Excel tiene una capacidad definida para sus hojas y no hay manera de superarla. Podemos almacenar un poco más de 1 millón de filas de datos. Esto, cuando se trabaja con muchas filas de datos, se puede convertir en un problema muy importante, ya que si necesitamos transformar, preparar o limpiar los datos antes de usarlos en los análisis, tendríamos que cargarlos en las hojas de Excel para poder modificarlos. Pero, si no caben, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues esa sería la gran primera limitación que nos podíamos encontrar. La limitada capacidad de las hojas de Excel. 1 millón de filas parecen muchas, pero para determinadas tareas se quedan cortas enseguida. Otro problema que también nos encontrábamos habitualmente es que los datos que queríamos analizar estaban en diferentes orígenes de datos. Por ejemplo, podían estar en diferentes hojas de Excel o en diferentes documentos de Excel, o estar una parte en documentos de Excel y otra parte en una base de datos de SQL Server. En definitiva, nos los podíamos encontrar en diferentes formatos y en diferentes ubicaciones. Si necesitábamos analizar datos que estaban repartidos de esa manera, perdíamos mucho tiempo consolidando la información en una sola tabla de Excel, porque teníamos que procesar todos esos orígenes de datos y juntarlos en una sola tabla de Excel. Pero claro, esto encima en el mejor de los casos, porque si la cantidad de información superaba la capacidad de las hojas de Excel, ya no podíamos hacerlo siquiera de esa manera. Estas serían dos de las limitaciones más importantes que nos podíamos encontrar en Excel a la hora de preparar los datos para ser analizados, por ejemplo, con las tablas dinámicas de Excel. Pero había muchas más.
Por ejemplo, las propias tablas dinámicas, aunque son una herramienta increíble, en su versión clásica tienen muchas limitaciones en cuanto a qué cálculos podemos mostrar. Y eso también estaba empezando a lastrar mucho a Excel. Entonces, ante esta situación, ¿qué hizo Microsoft para solucionar estas limitaciones y otras que no he comentado? Bueno, pues añadió a Excel una serie de herramientas que ayudaban a superar todas esas dificultades y que además potenciaban a Excel como nunca se había visto. Convierten a Excel estas herramientas en insuperable en muchos aspectos. Conseguíamos superar esas limitaciones y además lo podíamos hacer desde nuestra herramienta favorita, Excel. No necesitábamos otras herramientas externas para conseguir superar esos problemas. Pasamos a ser completamente autosuficientes a la hora de crear los análisis que necesitáramos. Ya no dependíamos de que otros departamentos nos prepararan los datos. Las herramientas que publicó Microsoft fueron 4, aunque podemos decir que las principales son 2. Se publicaron las herramientas Power Query, Power Pivot, Power Map y Power View, de las que debemos considerar como principales en Excel Power Query y Power Pivot, que pueden considerarse junto con Power View parte del origen de Power BI, porque las tres herramientas forman de alguna manera parte de Power BI. Para aclararos qué es lo que hacen estas herramientas, creo que es mejor que os muestre algún ejemplo de Excel en el que están usadas. Este ejemplo lo tengo aquí. Es un ejemplo del curso que tengo en Udemy sobre estas herramientas. Solo sobre las herramientas Power en Excel. Power BI no se trata en el curso. La idea es que tengo unos datos sobre unas ventas en una empresa y quiero obtener algunas estadísticas de esos datos. Pero el tema es que estos datos están repartidos por muchos orígenes de datos diferentes, incluso entre diferentes secciones de la empresa. Y eso me dificulta mucho saber la situación real de las ventas a corto plazo. Sí que tengo un almacén central de datos en el que se van consolidando todos los datos, pero hasta que llegan a ese almacén todos los datos pasa demasiado tiempo. Y eso me crea mucha dificultad para saber la situación actual de las ventas. Con mucho trabajo he conseguido localizar todos los posibles orígenes de datos que me ayudarían para tener una situación más real de las ventas. Y al final he conseguido lo siguiente. El almacén central con todos los datos consolidados sería esta base de datos de Access, en la que tengo varias tablas con las que tengo guardada toda la información sobre las ventas, pero aquí ya me encuentro con los dos problemas que os he comentado hace unos minutos. Lo primero es que los datos de las ventas de la empresa superan la capacidad de una hoja de Excel. Si os fijáis aquí abajo, en el número de filas de datos que tengo, me dice que tengo más de 2 millones de filas. Por lo que esta información no la podría pasar directamente a una hoja de Excel. Y es que encima no están todos los datos de las ventas. Hay datos que todavía no están consolidados en esta tabla y los tengo que conseguir desde otros orígenes de datos. En concreto, he descubierto que los puedo conseguir con estos archivos CSV. No veo las extensiones, esperad un momento que las voy a mostrar. No me cuesta nada. Sí, ¿veis? Ahora ya se ve que estos son archivos CSV. Bueno, pues con estos archivos CSV conseguiría completar las ventas que se han producido en la empresa. En estos archivos CSV se van a ir guardando las ventas antes de ser consolidadas definitivamente en la base de datos de Access. Por lo que, para poder analizar las ventas reales, debería juntar la información de la tabla de Access con el contenido de los archivos CSV que encuentre en esta carpeta. Esta sería una de las dificultades que me encontraría en este ejemplo, pero es que hay más. Por ejemplo, en la base de datos, aunque tengo información de los productos, por ejemplo aquí tengo una tabla llamada productos, resulta que aquí no están todos los posibles productos que se venden. Se pueden haber añadido nuevos productos que todavía no se han consolidado en esta tabla. Y claro, eso lo necesito para saber la situación real de las ventas. Bueno, pues esa información sobre los productos que todavía no están consolidados, he descubierto que alguien los tiene guardados en un documento de Excel, al que también voy a tener que acceder para conseguir tener toda la información necesaria de las ventas. Resumiendo, los datos que debo analizar se consiguen juntando información de la base de datos de Access, de los archivos CSV y de este archivo de Excel que tengo aquí.
De todos estos orígenes tengo que sacar las tablas que contendrán los datos para analizar. ¿Cómo lo conseguiría? Bueno, pues utilizando Power Query y Power Pivot. Por ejemplo, si entro a Power Query, que lo puedo hacer desde el grupo Datos, aquí le indico que quiero iniciar el editor de Power Query. Aquí tengo disponibles todas las consultas que he diseñado para obtener los datos sobre los productos y sobre las ventas. Con esta herramienta, por ejemplo, he conseguido obtener las ventas centralizadas de la base de datos de Access, la tengo aquí, esta, y después, con otra consulta que he creado, he obtenido la información de las ventas sin centralizar que tengo en esos archivos CSV que os he comentado. Para después, una vez que ya tengo estos datos, unirlos a los que he conseguido de la base de datos de Access. Es decir, consigo sacar información de una base de datos de Access y de unos archivos CSV para unirla toda en una sola tabla y así podré analizar todas las ventas juntas en Excel. Ese trabajo tan impresionante de acceso, transformación y carga de datos desde diferentes orígenes de datos sería imposible realizarlo sin Power Query. Porque para empezar, en una hoja de Excel en la que supuestamente pudiera unir ambos tipos de ventas, no entrarían los más de 2 millones de filas que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, para trabajos como este y otros más sencillos de transformación de datos, como pueden ser limpiar nulos, vacíos, obtener partes de una fecha, dividir una columna en varias columnas, etc., es para lo que podemos usar Power Query. Es una herramienta ETL, una herramienta de extracción, transformación y carga de datos. La L de ETL sería de Load, carga en inglés. El resto de iniciales coinciden con la versión española. Bien, esta sería la primera herramienta, que posteriormente también vamos a ver que aparece en Power BI. La siguiente sería Power Pivot. ¿En qué me podría ayudar en este ejemplo Power Pivot? Bueno, pues me podría ayudar en la creación de un modelo de datos que me permita crear una base de datos interna en Excel en la que estén todos los datos que voy a utilizar para el análisis, pero en tablas individuales. Es decir, no me haría falta juntar toda la información de ventas, productos, categorías, subcategorías, etc. en una sola tabla. Podría mantener toda esa información en tablas individuales. Esto está relacionado con que las tablas dinámicas de Excel siempre han tenido la limitación de no poder analizar datos que estén en diferentes tablas. Tenía que estar todo en una sola tabla. Bueno, pues con los modelos de datos que podemos crear con Power Pivot desaparece esa limitación, ya que nos permite crear bases de datos internas en los documentos de Excel que contienen todas las tablas en las que están los datos que queremos analizar. Se trata de bases de datos que sus tablas están relacionadas entre sí, para que los datos tengan sentido en conjunto. Por ejemplo, podríamos coger una base de datos de Access tal cual, con sus diferentes tablas relacionadas entre sí y traspasarla íntegramente a un documento de Excel. La tecnología de los modelos de datos es completamente impresionante. Cuando lo ves funcionando, es impresionante. Cuando lo ves funcionando, te quedas con la boca abierta. Por ejemplo, en este caso, si entro a Power Pivot, aquí puedo ver que tengo las tablas de ventas, de productos, de subcategorías, de categorías, de centros comerciales. Cada una de estas tablas proviene de un origen de datos diferente y las tengo aquí funcionando en conjunto mediante relaciones, para que así podamos realizar análisis como el que podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla dinámica en la que los resultados están organizados por meses y por categorías, con la posibilidad de filtrar los resultados por años y por el estado de los datos, es decir, si están centralizados o no centralizados. En este caso estoy viendo los datos del año 2018 que todavía no nos ofrecía todos los datos centralizados. Bueno, pues si pulso aquí estaría viendo lo que sí que ya está en el Access. Y si pulso aquí estoy viendo esos datos temporales de ventas que todavía no han sido consolidados. Todo esto que veo aquí se ha obtenido analizando datos que están distribuidos en diferentes tablas. La información de las ventas está en la tabla ventas, pero todo lo demás que veis por aquí está en otras tablas que pueden ser utilizadas para organizar o filtrar las ventas.
esas tablas que hemos visto de categorías, subcategorías, productos. Todas las tablas forman parte del mismo modelo de datos unido mediante relaciones. Y esto es lo que me va a permitir analizar todos estos datos, todos los datos que también puedo ver aquí en Power Pivot en forma de tabla. ¿Veis? Aquí tengo todas las tablas que forman el modelo. Bueno, pues este diseño de tablas relacionadas es lo que me va a permitir analizar todos estos datos sin tener que crear una mega tabla que una todos los datos de estas tablas en una sola tabla. Esto es lo que puedo conseguir con Power Pivot. Crear modelos de datos, crear bases de datos internas en Excel en las que, aunque la información está almacenada en diferentes tablas, se pueden utilizar perfectamente para ser analizadas en tablas dinámicas. En realidad, la revolución ha sido la aparición de los modelos de datos. Esa es la auténtica tecnología que ha revolucionado Excel. Power Pivot solo es la herramienta que nos permite trabajar con los modelos de datos. Pero en muchas ocasiones oiréis hablar de ambas cosas como si fueran lo mismo. Bien, además de esto, los modelos de datos y Power Pivot, por ser la herramienta que nos permite trabajar con los modelos de datos, han añadido algo más a Excel. Se trata de un lenguaje de fórmulas nuevo llamado DAX, que consiste en un conjunto de funciones nuevo adaptado para poder trabajar con los modelos de datos, con datos que están repartidos en varias tablas. Esto ha cambiado por completo las tablas dinámicas, ya que tenemos muchas más posibilidades en cuanto a los cálculos que podemos obtener. Por ejemplo, aquí tengo otro documento abierto, en el que hay unos cálculos condicionados por filtros, aquí. Pero no en el sentido de que yo coja y filtre la tabla dinámica. No, son cálculos que las fórmulas establecen condiciones para, por ejemplo, obtener resultados de ventas por hombres, por mujeres, por grupos de edades, etc. Es decir, son resultados con condiciones. Si entramos a ver alguna de las fórmulas que obtienen estos resultados, lo podemos aquí ver en el botón medidas. Por ejemplo, vamos a ver las ventas por hombres. ¿Veis? Aquí, en esta fórmula, podemos ver cómo dentro hay filtros aplicados. Aquí tengo una condición que deben cumplir los datos para ser utilizados en la fórmula. Esto sin DAX sería imposible. Y tenemos la suerte que tanto los modelos de datos como DAX también forman parte de Power BI. No es que Power Pivot forme parte de Power BI. No, lo que se crea con Power Pivot o se gestiona, también lo vamos a poder crear y gestionar dentro de Power BI. Ya veis que eso que os decía de que Power BI tiene un origen basado en Excel va apareciendo poco a poco. De momento, las dos herramientas que os he comentado como revolución en Excel aparecen en Power BI más o menos de forma similar a como las veríamos en Excel. ¿Qué pasaría con las otras dos? Power Math, por ejemplo, que quizás es la menos interesante de todas. Bueno, pues esta herramienta ha pasado a integrarse en Excel como la herramienta de los mapas 3D. Podemos acceder a ella desde la ficha Insertar. La tenemos aquí. Con ella podemos crear representaciones virtuales de los datos en un mapa en 3 dimensiones del mundo. Para ello, los datos se cogen de los modelos de datos. Pero, como esta herramienta no va a tener representación en Power BI, no se ha traspasado a Power BI, aquí no la vamos a desarrollar, ni siquiera os voy a mostrar cómo se utilizaría, porque ya os digo que de todas las herramientas que añadió Microsoft a Excel, quizás es a la que menos partido se le esté sacando actualmente. Por lo que, como no estaría en Power BI, nos olvidamos de ella. Nos quedaría por hablar la última herramienta, Power View, que nos permitiría crear hojas como estas dentro de documentos de Excel. Esta herramienta sí que estaría en Power BI o algo que se le parece mucho, y precisamente es lo que hace que os guste tanto Power BI, porque permite crear representaciones visuales de los resultados más atractivas y más interactivas de lo que, por ejemplo, son las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Pero resulta que en Excel esta opción ya no está presente, o no lo está de primeras, porque ya veis que yo os la estoy mostrando. Es una herramienta a la que Microsoft no le ha dado continuidad en Excel, y es una pena porque es una maravilla. ¿Qué es Power View? Bueno, pues es una nueva tecnología de presentación de resultados que se añadió a Excel. En lugar de utilizar las clásicas tablas y gráficos dinámicos,
nos permitía utilizar otro tipo de representaciones visuales mucho más interactivas y llamativas que esas opciones clásicas. Y en cuanto a interactividad, ya os digo que son un mundo aparte. Nada que ver con las tablas y gráficos dinámicos. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de hojas Power BI creadas, son muy básicas, son ejemplos muy simples, pero muestran el tipo de controles que podíamos utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos en esta hoja tablas o matrices, que sería la misma idea que las tablas dinámicas, pero con una presentación visual más atractiva y con la posibilidad de interactuar más con el resto de controles que tengan las hojas Power BI. Por ejemplo, si me voy a esta otra, en la que también tengo aquí una tabla, puedo ver que también se pueden añadir gráficos e incluso mapas. Y esto que sería un control de segmentación de datos. Si interactúo con alguno de los controles, las tablas, o la tabla en este caso, y el resto de controles se verán afectados por esa interactuación. Fijaros, ¿veis? Si selecciono, por ejemplo, uno de los países de la segmentación, todos los controles pasan a mostrar solo datos de ese país. O si, por ejemplo, selecciono una de las subcategorías que tengo aquí de productos, ¿veis? Todos los controles de nuevo vuelven a responder a esa interacción que he realizado con el control. Ya os digo que en cuanto a interacción y posibilidades de filtros, la verdad es que estos controles son un mundo aparte de lo que nos ofrecen los controles clásicos. A veces incluso demasiado grande, te pierdes. Pero el tema es que, como os digo, las malas noticias son que Microsoft ya no da soporte a las hojas Power BI. Y de hecho está desactivada por defecto esta posibilidad. No podemos trabajar con ellas. Hay que cambiar algunas cosas para poder hacerlo, incluso hay que cambiar algo a nivel del registro de Windows. Es una pena. La razón de desactivar esta opción en Excel parece que es que la tecnología en la que se basan estos controles, que se llama Silverlight, ha ido desapareciendo o ha ido siendo abandonada por Microsoft debido a problemas de seguridad. Silverlight apareció como una especie de Flash de Microsoft, en lugar de Adobe de Microsoft, y Microsoft la ha abandonado por completo. Parece que ha seguido el mismo camino que Flash de Adobe. Una pena, porque ya os digo que es impresionante tener la interacción de estos controles en Excel, sin tener que meternos en macros, por ejemplo. Bien, una vez comentadas todas las herramientas que se añadieron a Excel, podemos hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, Power Query se añadió para mejorar las capacidades de extracción, transformación y carga de datos. Power Pivot para mejorar el manejo de grandes cantidades de datos que pueden llegar desde diferentes orígenes de datos. Para ello, nos facilita la creación de modelos de datos y del uso de DAX, que mejora las capacidades de cálculo de las tablas dinámicas. Y por último, también añadió Power BI para mejorar las opciones de visualización de resultados de Excel. Aunque de esto último se arrepintió y lo abandonó. Bien, ahora partiendo de esto, de estas tres herramientas que os he dicho que aparecen en Power BI, ¿cómo se llega a la aparición de Power BI? Bueno, pues mientras se iban desarrollando estas herramientas en Excel, mientras iban evolucionando, Microsoft se dio cuenta que había un área en el que Excel tenía muchas lagunas también, que es la posibilidad de compartir los análisis que creamos en Excel con otros usuarios. Compartir a través de la red o a través de la nube de Internet esos informes que creábamos. ¿Qué es lo que hizo Microsoft para solucionarlo? Bueno, pues en lugar de seguir añadiendo más funcionalidades a Excel, creó algo nuevo desde cero. Creó Power BI. Aquí os voy a mostrar la página inicial de Power BI. ¿Y qué es Power BI? Bueno, pues al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, Power BI no es un programa. Es un ecosistema formado por varias partes. Las principales son el servicio Power BI, que es al que accedería a través de esta página, el software Power BI Desktop y el software Power BI Mobile, que funcionando en conjunto los tres nos permitirían crear informes y compartirlos para que pueda acceder yo a ellos a través de una red o para compartirlos con otros usuarios. En lugar de añadir a Excel, por ejemplo, la posibilidad de compartir esas hojas de Power BI con otros usuarios, Microsoft decidió que si tu objetivo era compartir tus análisis a través de una red para tu consumo o el de otros usuarios, lo mejor era que pasaras a crear los informes en Power BI, dotándote
de unas herramientas gemelas a las que añadió a Excel para mejorar sus capacidades. Ahí está la relación entre Excel y Power BI, que comparten unas herramientas gemelas para el acceso, transformación, carga, modelado y análisis de datos, completadas, en el caso de Power BI, con unas herramientas de visualización de resultados impresionantes, que nos permiten crear paneles, cuadros de mando, informes con una interacción increíble. Es decir, respecto a esto último, lo que teníamos en Excel con Power View se añadió a Power BI, pero más desarrollado y en continua evolución. Así es como se llegó a desarrollar Power BI. Y en la próxima clase es en la que os voy a hablar con más detalle de Power BI. Lo que os he explicado en esta clase es el desarrollo que se siguió hasta llegar a la creación de Power BI. En la siguiente os mostraré qué es Power BI y cómo se pueden utilizar los principales componentes que lo forman. Vamos a hacer una pequeña descripción de estos componentes que ya os acabo de nombrar. Seguimos en la siguiente clase.